material. Y la parte novedosa consiste en que las actividades ya prácticas, pues hemos conformado algunos grupos, los cuales compartimos a través del grupo de Telegram, donde ustedes trabajarán unidos, compartiendo experiencias, conocimientos, saberes, para completar las actividades. Eso aplica tanto a las actividades de este módulo que estamos cursando, como también los módulos que restan. ¿Se entiende lo que acabo de comentar? ¿Se entiende? Sí, maestro. Excelente. Esa es la idea, que podamos entender y poner por práctica estas partes que estamos socializando en este momento. Bien, entonces para esta semana nosotros tenemos varias cosas que estaremos desarrollando, varias actividades. Estoy verificando ahora lo del audífono, que para el parecer no, parece que no está funcionando. Déjenme verificar esa parte. Bien, lo comentaba que tenemos para esta semana varias actividades que vamos a estar desarrollando. La actividad, diríamos, fundamental es la actividad práctica, o son actividades prácticas. El foro, ustedes lo tienen, diríamos, sencillo de hacer. Vamos a ver si puedo entrar ahora para que vayamos viendo online cada una de esas partes. Me daré entrar a uno de los participantes. Ok. Bien, estoy ahora mismo intentando compartir pantalla. Me avisan si ya se visualiza. Se puede ver. Se puso un poquito. Perdón. Se visualizó un momento, pero se me quitó, al menos a mí. Me gustaría escuchar algún otro comentario, a ver si para todos se visualiza de igual forma. Estamos ahora mismo. Hay un archivo que está abierto. Se ve el archivo, ¿verdad? Sí, se visualiza. Ok, excelente. Bien, entonces ahora vamos a entrar en la ok, vamos a ver aquí. Estoy buscando. Ahí vamos, módulo 5, módulo número 6. Bien, entonces, estas son las actividades nuestras de esta semana. El módulo de esta semana, un módulo sumamente importante, de ahí que hayamos tomado esa decisión de que trabajen en equipos por la parte técnica que conllevan tanto este módulo como
los otros que faltan. Entonces, es un módulo sumamente importante las actividades que vamos a estar haciendo. Todas son importantes, pero estamos ya pasando a partes muy técnicas. Entonces, lo primero que tiene el foro, esta actividad es el foro. Entramos, ahí vemos el contenido. Hay algunas preguntas que ustedes tienen que responder. Entonces, tiene que ver con el aspecto de la depreciación, cómo afectan los asientos de ajustes en los estados financieros. Estas son las actividades que estarán respondiendo. Entonces, alguien que haya dado respuesta con relación a este foro, me gustaría escucharle con relación a esas preguntas que aparecen ahí. Puede abrir su micrófono y comentar. Le escucho. A quien, cualquiera de ustedes que desee comentar con relación a esas preguntas. Vamos a ver, ¿quién comenta algo? A la parte que tiene que ver con esos asientos de ajustes y lo relativo al gasto de depreciación. ¿Quién tiene algo que comentar? Especialmente de los que ya han llenado la información, tiene algo que comentar? ¿Algún comentario con relación a la parte, a esas preguntas? ¿Qué se entendió por el concepto de depreciación? ¿Qué viene siendo un ajuste? ¿De qué manera impacta en el estado financiero? Son informaciones que tenemos detalladas en el material de apoyo, pero que de alguna manera vamos a ver cómo ustedes van asimilando esa parte. ¿Quién tiene algo que decir? Maestro, por depreciación eso vendría siendo, vamos a decir, la devaluación que van teniendo vamos a decir, como las propiedades, planta y equipo, vamos a decir, una computadora, un camión. Esto en los estados financieros vendría siendo que al disminuir el valor de los activos, por ende disminuiría el pago que se hace a esos activos. Ok, muy bien. Un momentito, por favor. Bien, excelente su respuesta con relación a esta parte. Cuando hablamos de depreciación, estamos hablando a esa, a esa parte, a ese registro contable que se hace, que tiene que ver con la pérdida de valor que sufren los activos fijos por el concepto del uso, abuso o desuso. Entonces, eso es lo que entendemos por depreciación. A medida que vamos usando los activos, estos van perdiendo eh, su vida útil, va disminuyendo. Entonces, esa
esa pérdida de valor pues se va registrando como un gasto. Entonces, para cada tipo de activo, lo tenemos dividido por diferentes categorías. Tenemos algunos que duran más tiempo, otros que duran menos tiempo, en cuanto a la parte relativa a la vida útil, pero en tanto un caso como el otro se registra como gasto y es parte de los ajustes que se ponen en práctica. Entonces, ya con relación a los ajustes, asiento de ajuste en los estados financieros, un asiento de ajuste corresponde a una forma de sincerizar la información financiera. Hay partidas contables que si no es mediante un ajuste, no se estarían registrando en los estados financieros. Las actividades que vamos a estar haciendo, que estamos desarrollando para esta semana, vemos algunos casos de esos, donde para que esa información pueda aparecer y pueda registrarse de forma contable y afectar realmente los estados financieros, debe hacerse mediante un asiento de ajuste. Entonces, a eso nos referimos en cuanto a esa parte. ¿Cómo afectaría el no preparar los asientos de ajuste en los estados financieros? Pues la manera en que la información que estaríamos presentando no sería confiable, no sería información fidedigna. Entonces, esa es la forma en la cual afecta al estado financiero. O sea, si a través del ajuste hacemos que la información que aparece en el estado financiero sea una información real. Y entonces, esa es la información que ustedes tendrán que trabajar, cada quien la puede personalizar y comentarla. Entonces, vamos hacia atrás y volvemos nuevamente a esta parte. Aquí tenemos entonces la actividad 1, que tiene que ver con los asientos de ajustes. La actividad 2 tiene que ver con los asientos de cierre. Y la evaluación de conocimientos que tenemos también para llenar. Vamos a pasar a la evaluación de conocimientos para luego la mayor parte del tiempo dedicarlo a la actividad que estaremos viendo. Entonces, estamos abriendo la evaluación de conocimientos. Espero que abra. Entonces ya abrió acá. Vamos a ver. Dice que los intentos permitidos son 3. Límite de tiempo 45 minutos. El esquema de calificación es la más alta que usted obtenga. Entonces, vamos a hacer un intento para ver realmente qué información. Ok, déjenme hacia atrás. Ok. A ver la información que nos sale ahí y cómo vamos nosotros dando respuesta. La primera pregunta de la evaluación habla de que para un consumo de materiales de oficina, el ajuste a realizar afecta la cuenta de ingresos o la cuenta de gastos. Estamos viendo que, vamos a ver. Ok, ahí está Mariana entrando. Volvemos. Dice, para un consumo de materiales de oficina, el ajuste a realizar afecta a una cuenta de... Mire, esa pregunta, cuando habla de consumo de material,
se refiere al hecho de que los materiales se compran, entonces se van usando en las actividades propias de la empresa. Entonces, para uno determinar exactamente la cantidad que se consumió, que se usó en un periodo de tiempo, entonces al final uno hace un inventario y verifica exactamente la cantidad que tiene contra la cantidad que se adquirió. Entonces, esa que ya no está, que ya se usó, es la que se va a registrar en ese asiento de ajuste. Entonces, en ese caso, eso sería como un ingreso o como un gasto. Vamos a ver, ¿quién comentaría más o menos para que vayamos afinando esa pregunta? ¿Quién dice algo con relación a eso? Estamos hablando de materiales de oficina, de folder, papeles, bolígrafos. Vamos a ver, ¿quién dice algo? A ver, lo escucho. ¿Qué sería eso? ¿Un ingreso o un gasto? Gastos. Eso sería exactamente un gasto porque estamos hablando de materiales que se usan en las operaciones de la empresa. Entonces estamos hablando de un gasto como tal. Y es contra esa cuenta que se haría realmente el asiento. Bien, entonces vamos a ver otro caso. La siguiente pregunta, la número 2. El gasto por depreciación no representa un desembolso real de dinero, por lo que se le conoce como, pues aquí tenemos algunas opciones, ninguna de los anteriores, una partida real, una partida visual, una partida virtual, una partida contable. Usted ahí analiza qué sería, asumiendo, recordando el tipo de curso de capacitación que estamos tomando. Entonces ya usted selecciona la respuesta correcta. Bien, entonces vamos a la siguiente. Aquí estamos hablando de los asientos que se emplean para actualizar la cuenta de activo, pasivo, ingresos, gastos. Se denomina para actualizar. Y ya recuerda lo que estábamos hablando con relación a lo que implican los ajustes. Entonces te va a ver ahí de esas que están ahí, ¿cuál sería realmente la opción correcta? Bien, entonces pasamos a la siguiente. Los gastos pagados por adelantado, como las primas de seguro, alquileres de renta, representan un pasivo, un activo, un gasto, un ingreso, ninguna de las anteriores. Recuerde de gasto pagado por adelantado. Usted va a su catálogo de cuentas y va a observar dentro de qué renglón estaría o está ubicada esa cuenta. Entonces ya ahí usted selecciona y ya ahí entonces ya tendrá la opción correcta. El único activo fijo que no se deprecia es, aquí tenemos varias opciones, hay uno específico que no sufre depreciación, entonces ya usted diría cuál de esos corresponde. Ese que no sufre depreciación puede ser afectado, puede ser, ¿verdad?, afectado, diríamos, por plusvalía, en caso de que hayan condiciones que impliquen un aumento en el precio de ese activo, como también puede sufrir agotamiento en caso de que sea, ¿verdad? O puede ser afectado también de forma negativa por situaciones del entorno, tanto positiva como negativa. Entonces ya usted determina esa parte. Bien, entonces vamos a volver hacia lo relativo a la actividad, al material que tenemos. Entonces, material, aquí tenemos asientos y ajustes. Vamos a ver un poquito.
¿Qué nos dice? ¿De qué manera nos va explicando? Déjeme, lo tengo descargado por aquí. Asiento de ajustes, ok. Y lo podemos ver un poquito mejor. Vamos a ver. Esperando que se descargue la información para que podamos ver un poco elementos teóricos que nos ayuden a entender la parte práctica. Ahí se está cargando la información. Estamos esperando que se termine de cargar. Ok, aquí está ya. Bien, entonces, aquí tenemos el material, módulo 6, asientos de ajuste. Tenemos, vamos a ver, está entrando una persona. Ok, lady. Estamos dando entrada, correcto. Entonces volvemos aquí. Y vamos viendo de qué trata esto. Aquí tenemos una parte teórica que nos habla de los periodos contables y los estados financieros, donde se dice acá que para medir la utilidad neta y preparar el estado financiero, la vida de una empresa se divide en periodos contables y esa parte la conocemos. Entonces, transacciones que afectan más de un periodo contable. Estas se van a hacer a través de los asientos de ajustes, que son los que estamos trabajando para este momento. Si dividir la vida de una empresa en periodo contable relativamente corto, crea la necesidad de hacer asientos de ajustes. Es decir, un ejemplo de eso, usted compra a mediados de año, usted hace la adquisición, por ejemplo, de un seguro que será para un año completo. Entonces hay una parte de ese seguro que va a afectar el año en curso y hay una parte de ese seguro que va a afectar el siguiente año. Entonces, para usted registrar la parte que se consumirá durante ese año que está en curso, ya tendríamos que producir un ajuste. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos. Ya dividido por tipos, por diferentes clases. Por ejemplo, aquí costos registrados. El número 1, 2, distribuir ingresos percibidos por anticipado, cuando un cliente nos paga antes de tiempo, entonces ahí tendríamos ingresos por anticipado, gastos no registrados, dice que se puede incurrir en gastos por periodo contable corriente, aun cuando no se haya recibido ningún cobro. Entonces, también asientos para registrar ingresos no registrados, para que aparezca la información. A través de un ajuste. Entonces aquí vemos ya la parte relativa a los factores que involucran. Entonces estoy avanzando un poco rápido para, como él tiene varias cosas que hay que hacer, para que vayamos viendo ejemplos prácticos. Dice aquí en este ejemplo, y vamos a prestar un poco de atención a esta parte. Dice que el 1 de septiembre la empresa ABC pagó $100,000 en una póliza contra incendios. Estamos hablando de un seguro. El gasto se debitó a una cuenta de activo mediante el siguiente asiento de diario. Entonces, aquí tenemos, vamos a agrandarlo un poco más. Dice que seguro pagado por anticipado, en la parte del débito,
registrando ese, ¿verdad? Ese activo que tenemos en ese momento, un activo diferido. Entonces, aquí tenemos el dinero que se pagó para ese activo llamado seguro pagado por anticipado. Pues aquí está la información de la nota que se debe hacer. Siguiendo, ¿verdad?, lo que ocurrió, que fue una póliza de seguro contra incendio por un año. O sea, sabe que los seguros se pagan por anticipado. Entonces, con este desembolso de 100,000 pesos se protegerá a la empresa contra pérdidas de incendio, ¿verdad? Entonces, hay que determinar cómo se estaría haciendo el asiento correspondiente al consumo de ese activo que tenemos, que ya pagamos por anticipado. Entonces aquí tenemos, dice lo siguiente, dice que se protegerá la empresa a través de la siguiente operación. Vamos a determinar cómo o sea, qué proporción se pagaría de manera mensual. ¿Cómo sería la proporción? Usted va a dividir el total de lo que se pagó entre los meses que tiene un año. Entonces le va a dar en este caso la proporción mensual que se estaría registrando para registrar el consumo de ese seguro que se pagó por anticipado. O sea, el total de lo que pagamos dividido entre los meses que va a durar, que como es un año serían 12 meses. Entonces eso me va a generar el consumo mensual. En la medida en que se van haciendo el consumo cada mes, entonces yo voy registrando esa cantidad que se consumió durante ese mes que ya pasó. Es decir, si en el mes de septiembre yo adquirí el seguro, en cada uno de los meses correspondiente a septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tendré entonces que calcular lo que me dio, que en este caso fueron 8.333,33, registrarlo en cada mes, y eso será el consumo que tendrá esa cuenta de seguro para ese espacio de tiempo. Ahí vamos viendo cómo hay una parte que afecta a un año, como decía la parte teórica que veíamos, hay otra parte que se va a aplicar en el año siguiente. Entonces esa es la forma en la cual se hace el asiento. Gasto de seguro, que es la cuenta en la cual se va a afectar, gastos de seguro. En el momento en que la cuenta, en que usted la paga por adelantado, para usted es un activo diferido, un activo que usted no ha usado todavía. Pero en la medida entonces que se va consumiendo en la empresa, entonces pasa a ser una cuenta de gastos. Entonces, aquí está el consumo correspondiente a septiembre, por la proporción que ya explicamos de dónde salió. Entonces tenemos la cuenta que generó ese seguro cuando se adquirió, que fue seguro pagado por anticipado. Míralo aquí donde está. Entonces esa que usted debitó, míralo ahí, el débito, es la que usted va a afectar en el lado del crédito para ir disminuyendo en esa proporción esa cuenta. ¿Se entiende lo que estoy explicando ahora? Esa parte ahí. ¿Se entiende el concepto? ¿Se asimila? ¿Se entiende? Lo que acabo de comentar ahora con relación a este caso, ¿se entiende? Que es parte de lo que vamos a hacer en la parte práctica también. Lo relativo al seguro, ¿se entendió? De mi parte, sí, maestro. Ok, muy bien. Yo espero que por parte de también los demás participantes también hayan entendido. Pero de igual manera eso va a estar en la grabación, que podrá analizarse y verse las veces que sea necesario. De igual forma, si lo que estoy diciendo alguien no lo entiende, pues puede entonces plantear su inquietud.
Entonces, aquí tenemos otro caso. Registro de pago anticipado directamente en cuenta de gasto. El registro de gasto de depreciación al final de un periodo contable. Aquí tenemos un ejemplo. La empresa compra un edificio por 36 millones de pesos y se le estima una vida útil de 20 años. Entonces, 20 años multiplicamos, ¿verdad?, por la cantidad de meses que tiene un año, serían 240 meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si es, en este caso, el método de línea recta, el que se utilizaría para determinar la depreciación, ¿verdad?, de ese activo, entonces tendríamos entonces que en cada uno de esos meses, que son 240, tendríamos que calcular cuál es la proporción equivalente a el consumo de ese activo y nos dice que cuando dividimos la cantidad total entre 240 nos va a dar 150.000, que es lo relativo a la depreciación mensual de ese edificio. ¿Cómo se obtuvo la información? Bueno, dividiendo, primero multiplicando la cantidad, ¿verdad?, de años en el cual va a ser la depreciación, que es de 20, en el cual se va a consumir ese activo. Entonces, dividiendo el monto total de lo que costó dicho activo entre esa cantidad de meses, me va a dar entonces la mensual que yo voy a registrar con relación a esa depreciación. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo se va calculando la depreciación, y eso también corresponde a un ajuste. ¿Cuáles son las cuentas que se afectan en este caso? Gasto de depreciación por el valor de lo que corresponde a ese mes, y depreciación acumulada edificio, en este caso, cuando sea un equipo de oficina, será depreciación acumulada de equipo de oficina. Cuando sea para maquinaria, será depreciación acumulada para maquinaria. Si es un vehículo, depreciación acumulada de equipo de transporte. Entonces, ese monto que depreciación acumulada, en esa misma proporción en que se va registrando por acá, que se va acreditando, se va disminuyendo del valor original que tenía ese activo. Entonces aquí vemos otro caso, que es el ingreso recibido por anticipado. Entonces, ¿de qué manera vamos registrando esos asientos? ¿Verdad? En la medida en que vamos dando el beneficio o el artículo o el servicio que nos pagaron por anticipado, en esa misma medida entonces vamos registrando dicho ingreso, ¿verdad?, en la medida que vamos devolviendo lo que nos pagaron por anticipado. Entonces, seguimos observando. Cobro por adelantado, directamente en la cuenta de ingresos. Dice aquí que el 1 de noviembre la empresa Ibersa obtuvo un préstamo por 3 millones a un banco. El banco sigue en un prestatario, firma un pagaré. Entonces, en este caso tenemos el efectivo y documento por pagar. Ya para el tema de los intereses, en la medida que se va pagando, pues entonces ya ahí entra lo relativo a el asiento de ajustes. Aquí registramos el monto que usted recibió del préstamo, normal, junto a documento por pagar, porque se firmó un documento como tal, pero en la medida en que se va generando interés, pues entonces se va registrando como asientos de ajustes. Vemos acá, por ejemplo, 3 meses después debe pagarle al banco 3.090.000, representa la devolución del documento por pagar más los intereses de 90.000. ¿Cómo se obtuvo en este caso? Mediante esta fórmula que vemos acá, que son los 3 millones por el porcentaje tasa, el porcentaje, ¿verdad?, del interés, por los meses que se están registrando dichos intereses. Serían octubre, noviembre, diciembre en este caso. Entonces,
Aquí tenemos la cantidad que genera y eso es lo que se va a registrar como asiento de ajustes. Gasto de intereses, en este caso por cada uno de los meses, que fueron 90 porque eran 3. Entonces lo que vemos acá, gasto de intereses con intereses por pagar. Bien, entonces, en el caso de la depreciación, podemos ver aquí también el siguiente esquema. Tenemos aquí un costo de 500.000 para un activo que se deprecia. Un valor residual de 150.000, o sea, un valor que va a permanecer al final de la vida útil del activo. Entonces, como ese es un valor residual que va a permanecer hasta el final, entonces lo que hace es que se le resta a lo que nos costó el activo y lo que queda es lo que se va a depreciar durante el tiempo que se establezca. Para este tipo de activos son 4 años, entonces los 350.000 entre 4 es lo que nos va a dar la proporción anual y es lo que vamos a dividir entre cada uno de los diferentes meses para hacer los asientos correspondientes. Entonces, esta es una forma de cómo verificar esta información. Usted va observando cómo en la medida en que tenemos el monto original que se pagó, como aparece por acá, en la medida en que yo voy registrándole o le voy disminuyendo la parte relativa a la depreciación, pues entonces en esa misma proporción va disminuyendo el valor del activo y aumentando la depreciación acumulada. Va a llegar un momento en que el monto de la depreciación acumulada al final de la vida útil, o sea, al 4.º año, va a ser similar, ¿verdad?, al costo que tenía el activo originalmente, quitándole, en este caso, el valor residual. Entonces, cuando ya llega ese momento, pues entonces solamente va a quedar el valor en libro. Si no tiene valor, valor residual, pues el valor sería 0, ya al final de la vida útil de dicho activo. Entonces, gasto de depreciación por el monto correspondiente a cada mes, contra depreciación acumulada, especificando el tipo de activo en cuestión. Esa información de la depreciación, de los gastos, ¿verdad?, de intereses, de los gastos de seguro, de los gastos de pagos hechos por anticipado, entonces nos va a dar a una balanza de comprobación que teníamos originalmente. Nos va a producir entonces una balanza de comprobación ajustada, que es la que vemos acá. Cuando hablamos de balanza de comprobación, me gustaría que algunos de ustedes me digan a qué se refiere eso. Que ya esa parte la hemos visto desde los primeros módulos del curso. Y es bueno que a esta altura ya estemos claros con relación a eso. ¿Quién me comenta algo con relación a esa parte de la balanza de comprobación? ¿Qué viene siendo eso? Vamos a escuchar su opinión. ¿Cuál viene siendo el origen de la balanza de comprobación? ¿Alguien que recuerde esa parte de cómo queda origen a la balanza de comprobación? Vamos a ver, alguien que quiera comentarnos. Recuérdense del diario, la cuenta T, y luego entonces hacia qué lugar continúa esa información que se anota en la cuenta T o en el libro mayor. ¿Alguien puede ir dándome la indicación de esos pasos? A ver, ¿quién comenta algo con relación a eso? La balanza de comprobación, porque ahora estamos hablando de una balanza llamada ajustada.
Pero antes de que veamos esa parte, la balanza ajustada, es bueno uno determinar qué es la balanza y por qué en este caso le llama ajustada. ¿Quién comenta algo? Pues, Sí, lo escucho. en la balanza de comprobación, eh, vamos a decir, sabemos cuáles son cada uno de los saldos que tenemos, deudores y Acreedores. acreedores. Ok, Acreedores. ok. Y ya en la de ajuste, vamos a decir, haciendo los diferentes ajustes, ya como se hacen los cálculos de depreciación y etcétera. Ok, ok, muy bien, bien, bien. Realmente la balanza de comprobación eh, es la que obtenemos en el momento en que balanceamos las diferentes cuentas. Cuando hablo de balancear, me estoy refiriendo a obtener el balance de cada una de las diferentes cuentas que se usan en la empresa. Entonces, primero tenemos el asiento en el diario, y luego tenemos el asiento en el mayor, y luego que balanceamos esas cuentas, que cada una tiene su balance correspondiente, entonces en el lado en que quedó ese balance, lo vamos a registrar en la balanza de comprobación. Entonces, al final, los débitos y los créditos deben ser exactamente iguales en la balanza de comprobación. Bien, entonces, cuando hablamos en este caso de la balanza o balanza de prueba o balanza ajustada, estamos viendo que esta balanza, adicional a las cuentas que originalmente estaban, van a aparecer aquellas cuentas que surgen a propósito de los asientos que hacemos de ajuste. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, en esta balanza, que van a aparecer, por ejemplo, en esta vemos el efectivo, cuenta por cobrar, que son cuentas, ¿verdad? Cuentas reales, los terrenos, pero aquí vamos a ver entonces cómo aparece para el edificio la depreciación acumulada correspondiente a ese mes. Miren aquí cómo la tenemos, eh, disminuyendo naturalmente el valor de ese activo. Equipo de oficina, vemos acá el monto, pero como tenemos una depreciación acumulada para ese equipo de oficina, pues también se va a registrar acá. Y esos son montos que originalmente no aparecen en la balanza normal que hacemos. También vemos los diferentes tipos de gastos. En la medida en que lo vamos registrando, pues entonces aparecen en la balanza. Entonces, de depreciación, gasto en este caso, de seguros, o sea, cada uno de los diferentes gastos. Esa es la diferencia, que en la ajustada aparecen ya los ajustes incorporados. En todo caso, los débitos o el debe ser exactamente igual al haber. Entonces, eso es con relación a esta parte del material, la parte teórica. Vamos a ver entonces, aquí en lo relativo, y ya tenemos aquí asiento de ajuste, y vamos a ver actividades que tenemos que desarrollar. Vamos descargando el archivo. Para ir viendo qué es lo que nos pide que debemos hacer. Ya abrió el archivo. Vemos la primera parte. Se llama balanza de comprobación. Ustedes ven aquí esta balanza. Esa parte que está sombreada de amarillo, vamos a ver. ¿Qué ustedes notan aquí? ¿Quién me dice qué cosa, qué impacto tienen esas cuentas que tenemos sombreadas en amarillo?
Vamos a ver. ¿Quién me comenta algo? ¿Por qué esto está sombreado aquí? Mira que esta balanza, antes de ajuste hacia la normal, los débitos y los créditos son iguales. Hacen el mismo monto de ambos lados. Pero esta está sombreada. ¿Qué implica eso? ¿Qué impacto tiene? Para que interpretemos el asunto. ¿Quién dice algo? Le escucho. El que quiera comentar algo con relación. ¿Por qué eso está sombreado? ¿Por qué está sombreada esas cuentas que están ahí? ¿Quién me comenta? ¿Quién comenta? Vamos a ver. Vamos a ver algún comentario de por qué eso está sombreado. Me gustaría como que para tratar de edificar a quizás algunas personas, algunos participantes que tengan alguna duda con relación a lo que estamos hablando ahora. Vamos a ver quién comenta algo con relación por qué está sombreada o más bien resaltada de amarillo esas partidas que están ahí. ¿Quién dice algo? Vamos a ver. No importa si se equivoca lo corregimos y arrojaremos luz. ¿Quién dice algo? A ver, ¿quién comenta algo? ¿Por qué está, por Maestro, ejemplo, suministro? Ah, sí, el escuchamos. suministro de oficina porque sean materiales gastables y los mobiliarios y equipo, un ejemplo, y el equipo de transporte porque sufren depreciaciones al final de año. Ok, muy bien, va muy bien realmente. Eso es parte de la respuesta. O ver si alguien más quiere agregar la partecita que faltó. Usted va muy bien, pero hay un detallito que aún nos faltaría para que estemos claros del por qué estamos hablando de ajustes en estos casos. Vamos a ver quién nos completa la partecita que faltó. Mire, para ir dando tiempo, vamos a ir aclarando esa partecita aquí. Aquí tenemos la cuenta 113. Se llama suministros de materiales de oficina. A esa cuenta, cuando nosotros compramos esos materiales, ¿qué va a pasar? De acuerdo a lo que dijimos, que esos materiales se van a ir usando en la oficina y se van a ir consumiendo, se van a ir gastando. Entonces, la manera de usted determinar qué cantidad exacta se gastó de esos materiales, de esos suministros, es al final haciendo un conteo de qué le queda ya a fin de mes. Entonces ahí se va a determinar la parte que se gastó, que se consumió. Entonces, si en este caso yo tengo 25,000 pesos de materiales de oficina y al final solamente tengo 10,000, quiere decir que se consumieron, ¿cuánto? ¿Cuánto se consumió en ese caso? Si tengo 25,000, Repítame. si tengo 25,000, o sea, que, que, que compré de suministrar cuando hago el conteo de mes, consumió. Se me entrecortó y no escuché cuánto fue la parte que consumió para poder restársela a lo antes comprado. Ok, entonces en ese caso el monto que se consume es de 15,000. Sería el costo, ¿verdad? El valor de lo que se consumió. Bien, entonces esos 15,000, ¿cómo se hace el asiento? A través de un asiento de ajuste. De ahí es que viene el asiento de ajuste.
Por eso es que se habla de que a través del asiento de ajuste, nosotros vamos a poner la información en los estados financieros, vamos a presentar la información real, por ese detalle que estamos mencionando ahora. Entonces, esos 15.000, si no es mediante el asiento de ajuste, no habría otra manera de cómo usted registrarlo. Cada vez que usted consume una hoja, que saca una copia, que gastó una cantidad de toneladas, eso no hay forma de que usted lo contabilice. Ahora sí, cuando ustedes se acabó un tonel completo que estaba ahí, en este caso para la copiadora, pues se gastaron X cantidad de resma, entonces ya usted sí tiene un monto específico y va a hacer el ajuste por esa diferencia, por lo que falta. Entonces, en el caso del seguro pagado por adelantado, pasa lo mismo también. Yo pago el seguro en la medida que van pasando los meses, le voy registrando, entonces yo voy a hacer el cálculo de la manera en que le mostré o como aparecía en el ejemplo, para hacer el ajuste por eso que se consume en cada mes. Publicidad pagada por adelantado. Yo hago un contrato de publicidad por 6 meses, un año, 3 meses. Entonces ya yo ese dinero lo pagué. Entonces, en la medida en que la empresa va produciendo, ¿verdad? Que me va generando la publicidad, yo voy registrando cada mes la proporción que ellos me van reportando y mediante eso voy haciendo el asiento de ajustes. Mobiliario y equipo de oficina. Hay un tema que se llama depreciación, se va perdiendo valor. En la medida en que va perdiendo valor, pues yo lo voy registrando como gasto de depreciación contra depreciación acumulada de equipo de oficina. Igual con el equipo de transporte, de la manera que veíamos el ejemplo. Entonces, ingresos anticipados de cliente, un pago que recibí antes de prestar el servicio. Pues entonces, en la medida que voy dando el servicio, también debo hacer los ajustes correspondientes. Esa es la razón por la cual aparecen resaltadas cada una de esas partidas que aparecen acá. Bien, entonces, vamos al mayor general. Un momentito, un momento. Bien, entonces me gustaría que alguno de ustedes me comente estas informaciones que tengo aquí en el mayor general, ¿qué relación guarda con la balanza de comprobación? Vamos a ver. Esa pregunta yo la hice anteriormente, pero me gustaría como que alguien me responda. Puede ser la misma persona, puede ser otra. ¿Qué relación guarda? En este caso, con la balanza de comprobación. ¿Quién me comenta eso? ¿Qué relación guarda estas cuentas T o esta cuenta de mayor general, con la balanza de comprobación? ¿Quién me Oh, comenta? maestro, de Ajá. esa cuenta te sacamos vamos a decir en un sentido, los saldos que se tienen de una cuenta debido a que algunas cuentas aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Cuando la tenemos en la cuenta T, al final tenemos la partida de la cuenta, o sea, el saldo que tenemos en sí de la cuenta. Ok, excelente, muy bien, muy buena su aclaración, su puntualización. Realmente la balanza de comprobación
sale de aquí, de esta información que aparece acá. Si usted ve, por ejemplo, la cuenta de banco, igual la balanza de comprobación, va a verificar que es el saldo que tiene la cuenta de banco. Mire, mayor banco en el lado del débito, 1.313.300. Entonces, cuando vemos acá, vemos que esa cantidad tiene en el lado del débito. Ese es el balance de esa cuenta. Entonces, si vamos a cuenta por cobrar, vamos a ver a buscarla acá, cuenta por cobrar, tiene ese monto que está aquí. Y ese es el monto que va a aparecer precisamente en el mismo lado donde va. Entonces, esto va a pasar con cada una de las diferentes cuentas. Por ejemplo, aquí cuenta por pagar, tiene 39.900, como una cuenta origen acreedor, va en el lado del crédito. Entonces, usted lo va a ver en la balanza de comprobación, precisamente en el lado del crédito. Mírelo ahí. Entonces, todas esas cuentas que aparecen allá son exactamente las que extraemos del mayor general y pasan acá. Entonces, ¿quedó claro el por qué están en amarillo las que están resaltadas? Esa parte queda clara. ¿Estamos claros con eso? Vamos a ver, sí o sí. Si no están claros, puedo aclararles nuevamente que son las cuentas que van a ser afectadas por asientos de ajustes. Entonces vamos a ver las transacciones, las cuales tenemos acá. Aquí tenemos, vamos a poner un chip más grande, que se visualice un poquito más. Ok, tenemos aquí informaciones para los asientos contables. Aquí tenemos totales 6 transacciones. Entonces, hay algunas que generan sus respectivos ajustes. Entonces, esas están realmente marcadas, sombreadas. Bien, entonces hay unos datos adicionales que tenemos acá, donde tenemos informaciones que nos generan también asientos de ajustes. Son esas que aparecen por acá. Entonces, aquí se dice que lo siguiente. Aquí está, diríamos, el mandato. Bien, tenemos el mandato. Repito, aquí están las informaciones de las transacciones. Aquí tenemos lo que está, la parte que está en amarillo, lo que nos va a generar asientos de ajustes que afectan a esas cuentas. Esa es la parte que vamos viendo acá. Entonces, aquí tenemos el mandato de lo que se pide. Entonces, vamos a ver qué es lo que se pide. Se requiere A, pasar los balances de las cuentas de la balanza de comprobación antes de ajuste, la cuenta T mayor general. O sea, las cuentas de la balanza de comprobación antes de ajustes a la cuenta T del mayor general. Esa parte ya ahí la vemos, ¿verdad? Realizar los cálculos de los asientos contables de ajustes utilizando el catálogo de cuentas para cada una de las diferentes cuentas que van a generar asientos de ajustes. Y ahí están, cada una de ellas te lo va indicando. Entonces, la parte C, pasar los asientos de ajuste, el mayor general de la cuenta T y sacar los saldos débitos y créditos de las cuentas correspondientes. Y al final tendremos la balanza ajustada. Entonces aquí tenemos el catálogo de cuentas, donde tenemos inclusive resaltadas cuentas que corresponden a ajustes.
Y luego aquí tenemos el diario de las general para los ajustes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a registrar aquellas cuentas que tienen que ver con los ajustes. Si empezamos con la primera cuenta, viendo las transacciones, vamos a ver la primera cuenta que tiene que ver con, dice, ajustes seguros pagados por adelantado. Entonces vamos a buscar cuál fue el seguro que se pagó por adelantado y cuál es el consumo que se tiene para esa cuenta. Bien, entonces, para hacer eso, tenemos acá los cálculos para registrar el consumo de cada uno de sus diferentes conceptos. Aquí tenemos cálculo de asiento de ajustes para el seguro pagado por adelantado. Aquí tenemos el cálculo de ajuste por publicidad. Vamos a ver cómo se hace en cada caso. Tenemos el cálculo de los suministros de oficina. Tenemos el cálculo para los ingresos anticipados. Tenemos la depreciación para cada tipo de artículo. Aquí para equipo de oficina, para equipo de transporte. Ya cada una por separado. Y aquí tenemos entonces ya la balanza de comprobación, ya con los ajustes correspondientes que debe darnos al final de las operaciones. Entonces, vamos a ir viendo de qué manera vamos haciendo la primera parte. Vamos a ver. Diario para las cuentas de ajustes. Y vamos con las transacciones. Entonces, me dice acá que se compra material de oficina por valor de 25,000 pesos. Y me está indicando cómo se paga. Esas son las cuentas que vamos a registrar. Entonces yo voy a ir donde dice diario. Vamos a buscar. Ok. Diario general ajustes. ¿Cuál es la fecha para esa primera transacción? Dice aquí que es el día. El 2 de enero de 2021. El 2 de enero del 2000. Con relación a la fecha, hay que tener un detalle y es el siguiente. Si la fecha está en el estilo inglés, ahí sería el 1 de febrero. Es importante estar claro con relación a eso, ¿de acuerdo? Sí. Si está en inglés, si está en español, pues sería entonces ahí el 2 de enero. Vamos a ver qué nos dice exactamente la información para nosotros guiarnos de ahí las transacciones. Vamos a ver. Bueno, ahí no se especifica, o sea que vamos a ver si tenemos una información clara de cuál de los 2 meses viene siendo. En algún lado se puede verificar ese detalle. Bueno, como no lo vemos, no se especifica, entonces podemos ir a asumir que es enero, ¿verdad? Así como está en español. Entonces le ponemos esa fecha. Vamos allá donde dice el diario de ajustes, la fecha correspondiente. En este caso sería el 2 de enero. Vamos a buscar el número de cuenta. ¿Dónde lo consigo el número de cuenta? Para ese primer asiento de esa transacción, se compran materiales de oficina. Entonces yo voy a buscar en mi catálogo qué número tiene materiales, suministro y materiales de oficina. Mírenlo aquí donde está.
Entonces, ese es el número que yo voy a colocar allá. Entonces, vamos a poner aquí. Sería 2. A ver cómo lo podemos hacer lo más rapidito posible para... Ok. Bueno, vamos a ver cómo lo hago con relación al tiempo. Sería 2. 1. ¿El año cuál fue? 2021. 2021. Aquí tengo la información. El número de cuenta, ¿cuál dijimos que era? 113. Material equipo de oficina, cuando vamos al catálogo es la 113. Aquí la tenemos. 113. Si eso que yo estoy haciendo aquí lo estuviera haciendo en un programa de contabilidad computarizada, ya la cuenta se me desplegara automáticamente. Pero yo tengo que registrarla. Sería suministro de equipo de oficina. De oficina. Bien. ¿Débito o crédito? En este caso. ¿Débito o crédito? Mirando la transacción. Sería por Débito. default un débito porque usted nunca va a acreditar antes de debitar. Entonces el monto de la transacción, ¿cuánto es? Que son 25.000. 25.000. Bueno, ahí me sale 25, ya vamos a ver cómo le pongo el formato. De tal manera que se ponga la cantidad completa. Ok, ahí está. Entonces, ¿contra qué cuenta se va a registrar eso? Dice ahí que se compra material de oficina por 25.000, que se paga lo siguiente: 10% al contado y 90% a crédito. Entonces, ahí, ¿qué me indica eso? Que tenemos lo que se pagó al Un contado, crédito. que sería en ese caso, voy a ver cuánto es la cuenta de banco. Dice que la número 111, 111, se llama banco, por valor de cuánto, me dice aquí en la transacción que es el equivalente al 10%. Entonces el 10%, estamos hablando que son de 25.000, 2.500. Okay. Y me dice que la otra parte quedó a crédito. Si quedó a crédito, ¿qué viene siendo eso? Una cuenta Pagar. por pagar. Entonces yo voy a buscar en mi catálogo la cuenta por pagar y la La encontré. 211. 211. Entonces yo voy a poner aquí 211, cuenta por pagar. Okay. Y la parte que pondría aquí sería ¿cuánto? La diferencia entre 25.000 y 2.500, que son 22.500. Ya tenemos aquí la parte del débito y la parte del crédito. Aquí pondría, ¿verdad? Para Para registrar registrar. compra de suministro de oficina. Voy a Profe, abreviar yo puedo algunos. hacer una pregunta. Ah, sí, dígame usted.
Cuando uno hace la entrada de diario, yo veo como que yo lo pongo, siempre yo veo en esa entrada de diario que hay que poner una arroba y yo no sé por qué. Mira, el tema de la arroba es una forma, diríamos, tradicional de usted separar, en este caso, los débitos de los créditos. Cuando usted está trabajando la contabilidad manual, una manera de separar el asiento del débito al asiento del crédito es mediante una arroba. Pero cuando usted, por ejemplo, está trabajando a nivel de contabilidad computarizada, no necesariamente tiene que haber intervenir la arroba. O sea que eso es más un asunto, digamos, tradicional. Y la única función Ok. exactamente es esa, en este caso, separar débito de crédito. Fuera de ahí, más nada. Bien, Sí, entonces, ya todo claro, porque eso me tenía a mí como esa interrogativa. no hay inconveniente. Bien, entonces vamos a ver la segunda transacción que hay. Dice que se pagó por adelantado publicidad del negocio a 5 meses por un monto de 30,000. Entonces, en esa otra operación que está acá, ¿qué tenemos? Y se pagó publicidad por adelantado. Vamos a buscar aquí en mi catálogo las cuentas que tengo. Entonces, vamos a ver dentro de las cuentas que aparecen acá. ¿Qué le parece Hay esa que una, está la, aquí? sí, Esa que- publicidad pagado por adelantado, la Ok, número 115. ok, entonces vamos a copiar ahí para vayamos avanzando. La 115, en este caso, a pegar la información, el nombre de la cuenta, publicidad pagada por adelantado, la voy a copiar, la pegué allá. Y entonces, en ese caso que yo estaría registrando, aquí me dice en la transacción que 50,000 pesos. Entonces, 50,000 pesos. Ahí está anotada la información. Bien, entonces, eh, ¿eso cómo se resolvió? Voy a la transacción de nuevo y me dice que se pagó por adelantado, o sea que hubo un movimiento de banco, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Entonces, ya la cuenta pues ya la tengo por aquí. Vamos a copiar para ganar tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos fueron? 50,000. Ahí está, vamos bien hasta aquí. La siguiente transacción. Dice aquí que se compran escritorios. En ese caso, los escritorios que se compraron no es una cuenta que requiere de asiento, pero hay una transacción que se realizó. Por lo tanto, voy a hacer mi asiento correspondiente. Recuérdense que para el tema de los ajustes, hay que tener en cuenta tanto aquellas cuentas que no se hacen de manera automática, no se registran, como también alguna omisión que haya de algo que falte por registrar. Entonces, en este caso, vamos a registrar esos 100,000 que corresponden a esos eh, equipos de oficina, ¿verdad? Mobiliario y equipo de oficina. Entonces, ¿cuál sería esa cuenta en el catálogo? Eh, la 121. Vamos a copiarla
Copiar, vamos allá a diario de ajustes. Aquí debajo, ¿verdad? Para mantener separado. ¿Cuál es el monto que dijimos que hay envuelto ahí? 100,000. Se voy a escribir ahí en el lado del débito 100,000. ¿Qué otra cuenta se afecta aquí? Dice que fue al contado. Entonces, ¿cuál es la cuenta que va ahí? La cuenta de banco. ¿De acuerdo? Es lo que en Sí. el catálogo, banco. Aquí está. Copié, diario de ajuste. Entonces aquí debajo, la cuenta de banco. Y aquí copio este monto. Esto se ve así por los números. Vamos a agrandar un chin más. Y ahí se va a ver bien. Bien, entonces si tenemos la actividad número 3. Entonces vamos con la número 4. ¿Qué dice la 4? Transacciones. Dice ahí que se adquiere camioneta por 350,000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué yo voy a debitar ahí? Para ver qué nombre tienen esas cuentas que tienen que ver con vehículos. ¿Y qué le parece esta? Equipo de transporte, Exacto, entonces sería 123. la 123. Voy a copiar. Me voy aquí entonces a asiento de ajuste. Vamos a ponerla en este lado. A ver. Bueno, parece que me dio un inconveniente. Voy a ponerlo ahí 123. Voy a ponerlo aquí. Copiarlo así. Ahí no dio problema. ¿Cuál fue el monto envuelto? Vamos a ver aquí qué pasa. Dice que por valor de... Mira, ¿quién está? 350,000. 350,000. Entonces, vamos a ver, analizar la transacción, a ver realmente qué pasó ahí. Dice que se paga el 60% y la otra parte se firma un documento. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué se supone que debo hacer? Calcular qué cosa. Calcular el 60% para el contado. ¿Cuál es el 60%? 350,000. Profe, hay que multiplicarlo. Hay que calcular en ese caso el porcentaje. Usted tiene una calculadora, 350,000 por 60%. Entonces eso le va Ok. a dar 210,000. Entonces ahí te va a usar la cuenta de banco, que fue lo que se pagó en efectivo, por valor de cuánto, 210,000. Te pueden hacer, 210,000. exacto, te pueden ir conmigo, buscar su celular, una calculadora, para que con cualquier error que cometamos, lo corrijamos de una vez. Entonces dijimos que la otra venta de la transacción, en ese caso, dice que es un documento por pagar. Entonces vamos a ver si en el catálogo hay alguna cuenta que llame documento por pagar. Ah, mira, míralo, aquí está. ¿Qué le parece ese? Sí. Documento por pagar a corto plazo, 213. Ok, entonces vamos a copiar la 213. Lo copié aquí.
Aquí 213. Lo pego aquí el nombre de la cuenta. No. Voy a copiarlo. Ok, para poder pegarlo. Entonces, la diferencia entre los 350.000 y los 210.000, ¿cuánto sería? Le busco una calculadora, le resta 210 a 350 y eso le daría 140.000. Si me estoy equivocando, me verifican. O sea, lo hacen su cálculo también por ahí, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos ese asiento. Ponemos la nota. Recuerden, en cada caso de aquí hay que anotar qué se hizo, ¿verdad? Lo estoy haciendo por el factor tiempo. Pero saben que siempre deben poner la anotación de qué se hizo en cada uno de los recuerdos. Esa parte que está ahí. Se comentar qué pasó. Vamos a ver entonces en el número 5. ¿Qué pasó con el número 5? Se paga una póliza de seguro contra incendio. ¿Qué cuenta usted entiende que sería eso? ¿Qué sería ahí en ese caso? Una cuenta de seguro contra incendio. Vamos a ver, ¿quién me comenta? Seguro pagado por adelantado, 114. 114, léelo aquí. Seguro pagado por adelantado, porque aunque ese es otro tipo de seguro, es un seguro que se está pagando. Entonces, 114. Mira aquí. No. 114. Aquí está la cuenta. ¿Y cuánto dice que se pagó? Vamos a la transacción y ahí nos va a confirmar el detalle. ¿Cuánto? 1.200, ¿verdad? Eso que dice ahí es lo que vamos a registrar ya. ¿Cuánto dijo que, cuál es la información que tiene? 1.200. ¿Cómo se hizo esto? Dice que se pagó por adelantado. Entonces, si se pagó por adelantado, ¿cuál es la cuenta que se usa? En ese caso, la 111, que es la cuenta de banco. Bien. Entonces, la cuenta de banco. ¿Por dónde dirigen el débito y el crédito? En el crédito. $1.200. Bien. ¿Qué más tenemos aparte de esto? Dice que el día 6, el cliente Grupo Ramos nos paga 50.000 por adelantado. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a ver si hay una cuenta que tenga que ver con pago recibido por adelantado. Mira a ver si ven algo. Vayan conmigo ahí. ¿Cuál sería de las que están aquí? Anticipado del cliente, ¿verdad? ¿Qué sería esa? ¿Correcto? Sí. Bien, entonces sería la 212. Copiar a 212.
La copié. Entonces, voy a poner aquí la información en este lado. ¿Cuál es el monto? 50.000. Entonces, y entonces, ¿qué estaríamos nosotros? Ese asiento que yo hice, ¿está correcto? Sí, Verifique bien la no, transacción. Ok, no se ve ¿qué se nota correcta, ahí? ajá. Estaría como incorrecto por la sencilla razón de que yo estoy recibiendo un dinero. Entonces, ¿qué yo debito? El dinero que estoy recibiendo, ¿verdad? Entonces ahí el asiento que yo debo hacer es banco. Vamos a poner esto, copiarlo para la parte de abajo. ¿Usted entendió lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué hice lo que hice ahora? ¿Eh? ¿Entendió por qué hice eso? Porque estoy recibiendo dinero. Entonces, ingreso anticipado del cliente, para mí viene siendo un pasivo y ahí iría a los 50.000 pesos. Bien, entonces ahí eh, vamos hablando una diferencia con alguna de las cuentas. 22.500, 2.500. Aquí, vamos a ver, 25.000. Voy a escribir esto otra vez. Y ahora sí que había un error en la forma en que se escribió. Pero ahora sí está correcto. ¿Vieron cómo dio al final exactamente lo mismo? Sí, Bien, entonces, esa parte que acabamos de hacer aquí ahora es lo que tiene que ver con el diario de ajustes. Entonces ya lo que daría con calcular los diferentes tipos de cálculo. El primero que aparece es el del ajuste por seguro. Bien, entonces vamos a buscar ahí, en este caso, la cuenta de seguro, el monto que se pagó por concepto de seguro y la parte que tiene que ver con el consumo que tiene de esa cuenta, que es el que vamos a registrar. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos seguro pagado por adelantado. ¿Cuál viene siendo el monto de lo pagado por adelantado? ¿Cuánto viene siendo? La cuenta que registramos ahora sería el equivalente a, míralo ahí, 1.200. Bien, entonces, seguro pagado por adelantado. ¿Cuántos meses dice que se van a consumir ese seguro? En la transacción usted se da cuenta. Transacción. Los 1.200 dice que son, miren, 12 meses. Entonces dice cálculo de seguro. El total de meses contratado es ¿cuánto? ¿Cuántos meses son? Son 12 meses. Bien, ¿de dónde yo saqué la información? De la transacción. Míralo allá donde está. 1.200 por 12 meses, míralo ahí. ¿Se vio de dónde salió la información? Entonces, el tiempo contratado fue de 12 meses.
¿Cuál fue el monto? De acuerdo al asiento que yo hice, y a lo que hice la transacción. 1.200, míralo aquí. Y miro aquí en el asiento también donde lo tengo registrado, 1.200. Entonces el monto fue 1.200. Bien, entonces, si cuesta 1.200 el seguro para un año, ¿cuánto sería el monto mensual? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál sería el monto mensual? Yo divido ahí 1.200 entre 12, ¿cuánto me daría? 100. 100. Sí. ¿Cómo se va resolviendo esto? Entonces, dice aquí, la fecha de adquisición. Tengo que buscar cuál fue esa fecha. ¿Dónde me doy cuenta? En la transacción. El día, ¿y qué día fue? De acuerdo a la transacción, el 1/5/2021, ¿verdad? Entonces eso me voy a poner aquí. 1/5/2021. O lo voy a poner en español, 5/1/2021. La fecha de ajuste, ¿cuándo sería entonces? Mirando la transacción, ahí nos va a indicar cuál es la fecha que corresponde al ajuste. Vamos a buscarla. Y vamos a leer lo que dice. Dice ahí, el cálculo de los ajustes será de la fecha de registro hasta el 30 de junio. Ustedes ven el detallito, que hay que leer bien cada información. Entonces, la fecha de ajuste va a ser desde la fecha en que yo lo compré, en que lo adquirí, hasta el día que está aquí anotado en la información, que es el 30 de junio. Bien, entonces vamos a poner allá fecha de adquisición. Dijimos que fue el día 5 de enero. Del 2021. Y la fecha de ajuste es este día, el 30 de junio del 2021. Es lo que me dice la información. Eso se ve así por la numeración. Bien, entonces hay tiempo transcurrido, 5 meses, 29 días, o sea, prácticamente 6 meses redondeando. Entonces, monto mensual, la cantidad, tiempo transcurrido, en este caso 2 meses, y lo que voy a registrar son 200 pesos en este caso, de acuerdo a la fórmula que tenemos y al tiempo transcurrido entre esta fecha que está aquí, 5/1 y el 36. ¿De acuerdo? Entonces, esa operación que ustedes ven ahí es la que ustedes van a ir haciendo con cada uno de los diferentes tipos de cálculos que tenemos acá. Vamos a ver si trabajamos otro de los ejemplos y ustedes trabajan la parte restante. Aquí tenemos la parte de la publicidad. Cálculo, ya tengo aquí seguro, ahora voy con publicidad. Entonces, voy a investigar si en los asientos que yo tengo hay algo que tenga que ver con publicidad. Vayan verificando ustedes si existe alguno. Vayan viendo ustedes. Vamos a ver aquí los asientos. Miren a ver. ¿Encontraron alguno? ¿Ven alguno que tenga que ver con publicidad?
Ok, entonces el asiento, ¿cuál tiene información que tiene que ver con eso? La 115. O sea, la cuenta número 115 al asiento número 2, ¿verdad? Entonces vamos para allá, a cálculo de ajuste por publicidad. Ya vemos aquí que le aparece el monto y todo eso. Entonces vamos a ir anotando la información. ¿Cuál es el monto total? De acuerdo al asiento. Aquí donde está. 50.000. Y ahí es que usted va a sacar esa información. Entonces voy a colocar aquí el monto total, total contratado, sería equivalente a 50.000. Ok, ¿cuántos meses se contrataron? De acuerdo a la transacción. Vamos a buscar la transacción y a ver qué nos dice en relación a eso. Míralo ahí, mire. Por eso que hay que leer bien los documentos para usted saber qué es lo que usted va a registrar en los asientos. Mire ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo lee? Voy a poner un chip más grande. ¿Por qué tiempo se contrató? ¿Por qué tiempo? A 5 meses. Ah, pero esa es la información que usted necesita para colocarla ahí en el tiempo que se contrató. 5 meses. Bien. Entonces, si son 50.000 y a 5 meses, entonces ahí me hace el cálculo de cuánto es la proporción mensual correspondiente. Entonces, la fecha de ajuste que yo tengo, ¿cuál es? ¿Quién recuerda ese dato? A junio. Vamos a verlo aquí, miren, es un dato sumamente importante. Mírenlo aquí. Y este en rojo está, mírenlo ahí, al 30 de junio del 2021. Entonces, esa es la fecha que yo voy a colocar allá donde dice publicidad. 30 M6 2021. Mírenlo ahí entonces. Ustedes van viendo cómo se va obteniendo la información. Entonces, ahí tenemos lo relativo a la publicidad. Entonces, luego sigue suministro. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Ingreso anticipado, van a buscar la cuenta, van a hacer lo mismo ya como grupo. La depreciación, con el caso de la depreciación, tenemos dos tipos de activos diferentes. Entonces, uno que se llama equipo de oficina y uno que se llama equipo de transporte. Te van a buscar ahí el valor de la adquisición para cada uno, la vida útil, que ahí se le indica en cada caso, y ahí luego el otro cálculo se va a desarrollar. Esa información que se le va a dar, entonces, es la que ustedes van a hacer los registros en la balanza de comprobación ajustada. ¿De acuerdo? Ustedes tienen una balanza de comprobación que es la que está al principio. Esa que está aquí. Mírenla aquí. Entonces, dice ahí que esa balanza es antes de ajustes. Entonces, ustedes van a trabajar ahora esta balanza ya ajustada, o sea, ya haciéndole las disminuciones o los ajustes
que afecten las cuentas de esas operaciones que hicimos, que realizamos. Esta misma balanza, ya aplicándole los ajustes. Yo lo voy a buscar para que ustedes más o menos interpreten lo que les estoy planteando, lo que les estoy diciendo, de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Mira, aquí tenemos para que cargue la información. Mire. Aquí tenemos la balanza. Vamos a ponerla más grande. Se ve bien ahí, ¿verdad? Antes de los ajustes. ¿La ven? Que es la misma que ustedes tienen en la parte, ¿verdad?, que van a completar, con los montos correspondientes. Tenemos esta balanza, ya con los ajustes aplicados. Las cuentas que no tuvieron ningún tipo de ajuste seguirán iguales que la balanza original. El efectivo no se afectó en este caso, ¿verdad? Como siguió con su balance que tenía. Cuenta por cobrar también. Pero ya lo que se llama suministro y materiales de oficina, en este caso, mire, vamos a ver al final. Las que están en amarillo, ustedes van a ver lo que pasó. Mire, ustedes van viendo aquí ahora. Mire, van observando. Esa disminución que tienen ahí, que ustedes ven que aparecen, es por los asientos de ajustes que se hicieron, lo que quiere decir que el valor ya de esas cuentas viene quedando en esos montos que aparecen aquí. Porque ya el valor real, ya el ajuste que se hizo, sincerizó el valor de esa cuenta y permite que quede entonces en esos montos que están acá. Esto es el monto correspondiente a la depreciación, es lo que debe darle cuando ustedes hagan los cálculos, esos montos que ustedes ven que le da acá. O sea, lo pueden tener como referencia, que es el monto que debe darle. Aquí están las cuentas que no se afectaron. Ya lo relativo, por ejemplo, a otras cuentas, como los ingresos anticipados del cliente, cómo se van con los montos correspondientes. Si ustedes verifican en esa cuenta, ustedes van a observar aquí, ven una cuenta llamada monto anticipado de clientes. Se observa. ¿Alguien la ve? No. Sí, mire, ahí está. Ingreso Que está anticipado del abajo. cliente. Sí, mírelo, ahí está. ¿Qué monto tiene aquí? 50,000. Ok, vamos a ver ahora cómo, al final, ¿qué pasa? Sé que puse el que estaba vacío. Dame buscarlo. Ok, abrirlo de nuevo. Ok, espera que cargue. Esperando que cargue ese archivo que... Ok.
¿Qué ustedes observan aquí en esa cuenta? ¿Ustedes vieron lo que pasó? Hubo una disminución con respecto al primero. Ok. ¿Qué ustedes entienden que pasó para que tuviera esa disminución? ¿Hubo ingreso El anticipado? cliente confirmó. Ok, hubo ingreso anticipado de cliente, entonces hubo ya devoluciones, y no estoy hablando de devolución de ventas, sino de lo que esa persona pagó por anticipado, le fuimos entregando esos artículos. Entonces ya del total de 50.000 solamente quedan ese monto que está ahí. Entonces ese es el efecto que producen los ajustes en las cuentas que hacen que al final tengan los montos realmente que correspondan, y los gastos que originalmente no estaban en estos casos ya aparecen para ser ya tratados en la parte relativa al cierre, que es la otra parte de esta actividad, que ya yo les voy a elaborar algo para que ustedes de ahí se puedan guiar, tengan como referencia, porque si seguimos fácilmente estaríamos eh, hasta después de las 12 viendo. Entonces, esto es el impacto que tiene que ver con los asientos de ajustes. Ustedes van a trabajar a completar esa parte que faltan. Esos son los montos que al final deben darle para que lo tengan como referencia, y van a ver cómo se van haciendo los cambios. Ya para la otra parte, que son los asientos de cierre, que son diferentes a los de ajuste, de ahí entonces estaremos dando las transacciones para eliminar todas esas cuentas que son nominales y que solamente queden las reales. Voy a buscarle ya un esquema para que ustedes ahí se puedan guiar y puedan completar ambas partes. Entonces, yo creo que por ahora podemos dejarlo hasta ahí, para que así ustedes vayan razonando, vayan viendo. El video lo voy a descargar. Voy a parar la grabación para pararlo y descargarlo, y que ustedes puedan tener también ya en el canal de YouTube hay la información que la puedan ver. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, maestro. por el día de hoy lo dejamos hasta ahí, con el pendiente de dejarle ya las técnicas de cómo resolver la otra parte que complementa esta, para que puedan hacer su actividad sin inconveniente para esta semana. Así que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Y entonces ya queda pendiente de mí enviarle el video y la otra información, ya el esquema para desarrollar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas bendiciones noches. para todos y bendiciones, maestro. Muchas Amén. gracias. Amén. Para ustedes también. Muy buenas noches.